Entonces, el problema 3 del auxiliar 5.2 dice, considera el campo vectorial F de X, Y, es decir, vamos a considerar un campo vectorial que va de R2 en R2, donde sus componentes, por ejemplo, la primera componente, esto va a ser la primera componente, que va a depender de X y de Y, que va a ser 1 más XY al cuadrado, y la segunda componente, que va a ser X cuadrado Y. Entonces me dicen sea gamma la curva t, t al cuadrado con t entre menos 1 y 1, recorrida de izquierda a derecha. Entonces me dicen que usando el teorema de Green calcule esta integral de línea. Entonces lo primero en este tipo de problemas, cuando a mí me dicen que ocupe el teorema de Green, es que yo grafique la curva. Ese es el primer paso. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Bueno, esta curva es bastante sencilla. No debería costarnos tanto. Y ahí sí. Entonces vamos a suponer que este es el eje X. Este es el eje Y. Entonces, claro, todos ven cómo es la curva. Es decir, se mueve entre, supongamos que este fuera menos 1. Este fuera 1 y es una cuadrática, ¿cierto? En el Y. Entonces es algo más o menos así. Suponiendo que me quedo cuadrática. Entonces me dicen recorrida de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, bueno, suponiendo que la hice bien, y a ese punto, entonces, si fijan bien, va del punto menos 1, está al cuadrado, 1, y del punto 1,1. Entonces, ese es el sentido de la curva. Entonces sería gamma. ¿Sí se entiende cuál es la curva gamma? Entonces, claro, entonces lo primero, para poder ocupar el teorema de Green, si yo quiero ocupar este teorema, ¿qué es lo que necesito de la curva? Esta curva, ¿qué no cumple? O sea, ¿podría aplicar teorema de Green con esta curva? Esa es mi pregunta. No es Bueno, regular. a ver. No tiene que ver con eso. A ver, ¿alguien más? Eso, justamente eso. Que sea la persona que respondió. Claro, esta curva no es cerrada. O sea, ¿qué significa que sea cerrada? Que el inicio de la curva no coincide con el final de la curva. Entonces, lo primero es que gamma no es cerrada. Y uno de los requisitos para aplicar el teorema del Green es que la curva sea cerrada. Entonces, si fijan, podemos cerrar la curva de cualquier forma. O sea, para que podemos aplicar la hipótesis del teorema de Green, para que el dominio, o sea, el interior de la curva, nueva curva cerrada, sea regular. Entonces, ¿cuál creen que es la curva más sencilla para cerrar esta curva gamma? Una recta. Claro, el segmento recto que une estos puntos, el inicial y el final de mi curva. Entonces, vamos a considerar, a ver, aquí de hecho debería ocupar justamente esta cosa para ser recta. Entonces vamos a considerar la recta. Bueno, justamente de tal forma que la curva completa, es decir, esto tiene que tener ese sentido para que la curva esté recorrida en sentido antihorario, ¿cierto? Entonces esto va a ser gamma prima. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Dos cosas. Concluimos dos cosas, que gamma unión gamma prima es una curva cerrada simple. Entonces, como gamma es una curva cerrada simple, y más aún, le dimos orientación, es decir, gamma unión gamma prima está recorrida en sentido antihorario. Y además, esta es como la única curva que tenemos, como le llaman la curva externa al dominio que vamos a considerar. Entonces, en principio, esta curva está orientada positivamente. Positivamente. Entonces, S, o pongámosle D mejor, lo han visto en clase, D, que va a ser el interior de todo esto. Eso va a ser D. El interior de gamma unión gamma prima va a ser la definición que vieron en cátedra de dominio regular. Bueno, y justamente este D va a cumplir que su frontera entonces es gamma unión gamma prima.
o frontera o borde, como le llaman. Entonces, esta es la frontera o borde de D. Ya, entonces tenemos la hipótesis más importante, que es el dominio. Entonces vamos ahora a la función f. Entonces el campo f de x, y va a ser, ¿se acuerdan cuál era? Era 1, si no me equivoco, más x y al cuadrado. Y la otra componente es x al cuadrado y. Ya, entonces, lo que le pedíamos al campo es que fuera de clase C1. ¿Todos se acuerdan qué significa de clase C1, no? O en particular una función de R2, o sea, de R2 en R2. Entonces, la pregunta, ¿es de clase C1? Bueno, por lo menos que sea de clase C1 en el dominio donde vamos a integrar. Po. Bueno, en principio, esta función es de clase C1 en todo R2. En todo R2, entonces lo que hay que verificar es que, bueno, sus derivadas parciales sean continuas. Es un criterio para determinar si una función es de clase C1, ¿se acuerdan? O bueno, o el jacobiano, sus derivadas parciales sean continuas. Entonces, claro, sí, bueno, pero podrían argumentar más fácil que eso, que es que justamente esta función es composición o es C1 por coordenadas, ¿cierto? Si lo ven como la función de R2 en R, esto justamente es un campo escalar, eso es C1, esto también. Entonces se puede argumentar que es de clase C1, lo típico, por álgebra y composición de funciones diferenciables y continuas. O sea, vemos los diferenciales y vemos que sean continuos. O lo otro es ver justamente, calcular la matriz jacobiana y ver que todas sus derivadas parciales sean continuas. Ese es otro caso, pero va a ser reducirse a esto, como álgebra también, que van a ser puros polinomios. ¿Sí se entiende? Tenemos, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? O sea, lo voy a escribir mejor. Tenemos justamente las dos hipótesis. O sea, son tres en verdad. Y es que D es un dominio regular. O sea, la primera hipótesis del teorema del Green. La segunda hipótesis es que la frontera de D, que es gamma, unión gamma prima, está orientado positivamente. Y ya por último, y la tercera es que el campo es de clase C1 en todo el interior de D y continua en la adherencia de D, que vendría a ser D, que es un abierto, unión su borde o frontera. ¿Sí? Entonces estas son las tres hipótesis. Estas son las hipótesis del teorema de Green. Bueno, esta definición de dominio regular, para nuestro caso, como construimos el dominio, es justamente que, bueno, sea un abierto acotado con frontera regular, o sea, que esté parametrizada básicamente. Eso, pero hay otros casos más generales en que esto puede tener como agujeros o cosas así, eso lo vieron en cátedra. Pero para efectos del problema basta con esto. ¿Sí se entiende? Ya, pues tenemos toda nuestra hipótesis. Ya, entonces, ¿qué es lo que aplicamos ahora? El teorema de Green. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por teorema de Green? Por teorema de Green, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Green? Vamos a tener que la integral de línea sobre la frontera del dominio donde yo estoy trabajando va a ser igual a la integral del rotor df, el diferencial de área, sobre D. ¿Sí? Donde, ¿qué es el rotor de F? El rotor de F, si mi campo F, supongo que hice una notación, está de acá, P de X, y Q de X, Y, ¿sí lo vieron? Entonces, esto de acá es la expresión, si no me equivoco, de
QA de X menos dP A de Y. Entonces, ¿qué es lo que me falta calcular? Bueno, en verdad la integral que me piden calcular está contenida acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Calcular estas derivas parciales. Entonces, recordemos que P de X, Y es 1 más X y al cuadrado. Y Q de X, Y es X al cuadrado Y. Entonces, rotor de F va a ser dA de X del campo Q, que es el campo Q, es X al cuadrado Y menos dA de Y de P, que es la primera componente. Entonces me queda 1 más XY al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es dA de X de esto? Bueno, el Y es constante y me queda justamente 2XY menos idea de Y de esto. Claro, esto va a ser la constante ahora y derivo con respecto a Y. Entonces me queda un 2Y, 2XY, y bueno, ahí esta resta justo me entrega 0. Ya, pues me dio 0. Entonces, por esta igualdad que está acá, entonces de asterisco, ¿qué es lo que concluimos? Concluimos entonces que la integral sobre la frontera de mi dominio que estoy considerando, la integral de línea, bueno, como el rotor de F justo me dio 0, y fíjense que esto en verdad es para todo X, en verdad en todo el plano pasa esto, entonces, claro, esto va a ser 0. Pero, ¿cómo sacamos la información de la integral de línea que queremos? Y es que recordamos que la frontera de D se descompone como lo habíamos definido gamma prima, entonces esta integral de línea va a ser la integral de línea de sobre gamma más la integral de línea sobre gamma prima, y eso igual a 0. Entonces, si se fijan, esta es la integral de línea que yo quiero calcular. Y la idea es que con esta igualdad yo voy a obtener entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Una expresión para calcular esa integral de línea en términos de otra integral de línea, que es esta de acá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por si alguien se perdió. O sea, aplicando el teorema de Green, o sea, voy a hacer el dibujo de nuevo. Entonces, ¿se acuerdan cómo era? Partía de este punto a este punto. Entonces, claro, iba en sentido antirradial. Entonces, eso es gamma. Y la curva gamma prima, que va en ese sentido, gamma prima. Entonces, si fijan, transformamos nuestra integral de línea sobre la curva gamma, que es una curva, si se fijan, justamente tiene curvatura, a una integral de línea que está sobre una curva que es recta, si se fijan. Que de hecho es mucho más fácil de parametrizar que esto. O sea, y de calcular también. Entonces, perdón, aquí era gamma prima, sino esto es integral de línea 0. Entonces transformamos nuestra integral que queríamos calcular, nuestra integral de línea, en otra integral de línea que es sobre gamma prima. Y eso fue lo que me permitió el teorema de Green. Esto es solamente consecuencia del teorema de Green. Bueno, y además tuvimos suerte porque la integral de línea, si se fijan, la integral de línea nos entregó 0. Si hubiese sido distinto de 0, ¿qué hubiésemos tenido que hacer? Bueno, haber despejado en esta ecuación la integral que queremos y nos hubiese quedado, claro, una expresión en términos, aquí hubiese quedado menos esta integral de línea más la integral de rotor del campo, ¿cierto? Sobre el dominio de. Bueno, entonces son los ejercicios más simples, donde esto justamente entrega 0. Solamente tenemos que calcular esta integral de línea y eso es bastante simple, porque esto de acá, si se fijan, está a altura, o sea, y vale 1. Y entonces, ¿cómo parametrizamos gamma prima? Gamma prima serían los menos t, 1, tales que t está entre menos 1 y 1. Eso es porque cuando estoy en menos 1, esto vale 1, y cuando estoy en 1 vale menos 1. Acuérdense que partimos del punto 1,1 y llegamos al punto menos 1,1. El i es constante. O lo pueden hacer también del estilo como la combinación convexa entre esos dos puntos, pero esto es más simple. ¿Sí se entiende? O sea, es por la orientación de esto. Esto va de acá a acá. Si se fijan, esto sería nuestro r de t. Entonces, ¿cómo se calcula la integral de línea? Esta que está acá por definición. Integral sobre gamma prima. Es la integral de menos 1 a 1 de f evaluado en mi parametrización, producto punto r' de t
dt. Ya, pues y lo que sigue es cálculo nomás, o sea, queda la integral de menos 1 a 1. F, acuérdense quién era f. F de x, y era 1 más x y al cuadrado, x y al cuadrado. Entonces en nuestro caso el y vale 1. ¿Se fijan? Entonces si el y vale 1, esto va a ser 1 más x y x. Entonces donde dice x, yo tengo que poner menos t, porque ya reemplazamos el y acá. O sea, esto sería f evaluado en r de t. Entonces me va a quedar 1 menos t. Creo que me equivoqué acá. No, sí me equivoqué. Porque en la componente acá era x al cuadrado y no sé qué me queda x al cuadrado. Entonces donde dice x yo pongo menos t, entonces esto va a ser 1 menos t sobre menos t al cuadrado, eso me entrega t al cuadrado, por la derivada de esto, si se fijan la derivada de esto con respecto a t, entrega un menos 1, 0 de t. Entonces, no sé si, no, está todo bien. Entonces la integral de menos 1 a 1, el producto punto me entrega 1 menos t por menos 1. Eso va a ser, si no me equivoco, t menos 1. Bueno, y lo de abajo es 0 dt. Entonces, esto, si no me equivoco, la primitiva de esto, bueno, sería menos t. Bueno, la podemos calcular igual. Esto es menos t más t al cuadrado medios entre menos 1 y 1. Entonces, claro, esto en 1 vale un medio y esto en menos 1 también vale un medio. Entonces se cancelan. Y me queda justamente menos 1 más menos 1 y esto es menos 2. Ya, pero esto no es lo que me piden, ¿cierto? Lo que me piden es justamente esto. Y más en particular el valor de esta integral. Ya, pues y el valor de esta integral es menos esta otra integral que acabamos de calcular. Entonces, menos esto, entonces va a ser menos menos 2. Entonces, finalmente, la integral que quería calcular, la integral de línea sobre gamma, va a ser justamente menos el valor de esta integral. O sea, menos el valor de esta integral, que es menos 2. Entonces, vale 2. Y ese es el resultado final.